lleva desde el año 2009, es el año de origen de Freáticos del Monte. Surge justamente por una situación que ya se viene presentando en Michoacán desde hace mucho tiempo. Pareciera que en Michoacán el agua pues se está vendiendo al mejor postor, desgraciadamente. O sea, no se ve ni la parte humana de decir tengo que cubrir ya los que tengo ya viviendo en mi zona. Entonces, pues pareciera eso, que es una venta de agua al mejor postor nada más. Entonces, desgraciadamente, pues siempre nos han ido aquí rodeando fraccionamientos desde hace 12 años ya, y quizás en su momento no se le prestó la atención debida. Y hoy lo estamos haciendo y bueno, quizás no sea tarde, pero sí nos dejamos comer mucho ese terreno. Entonces tenemos ese detalle, surgió justamente por esa situación. Jesús del Monte siempre ha tenido la administración de su agua desde los años, al menos lo más reciente que yo recuerdo, del 83, que fue cuando se trajo el agua del Peral, que viene del cerro y viene rodada. Esa es la única agua que tenemos rodada. Son otras dos fuentes de abastecimiento, que es el Mastranto, no sé igual si ya lo conozcan, y el Pozo Profundo. Son las tres fuentes de abastecimiento o grandes, aquí en la zona de Jesús del Monte. ¿Tres abastecimientos? Entonces, ¿para cuántas personas? En su momento la concesión original decía que eran 3,000 personas las que se podían cubrir con el volumen que se tenía hídrico. Hoy en día ya somos casi 9,000, o sea, triplicado en 12 años. Entonces ahí es donde dices, bueno, ya no me es suficiente a mí el agua. Entonces aquí el detalle que nos hemos presentado siempre con OAPAS, pues ha sido ese detalle. Que ellos quieren pues la administración ya también del agua de Jesús del Monte. ¿De cuánto es el volumen de agua para estas 9,000 personas? El volumen aquí está estipulado, miren, aquí tenemos la concesión. Incluso se hizo, la última prórroga fue en el 2018 y se hizo por 10 años más. O sea, prácticamente esto es lo que tal vez nos está ahorita, digamos, dando esa seguridad de que hasta el 2028 mínimo vamos a tener esa seguridad. Pero si no fuera por esta prórroga de concesión, quizás ya ahorita ya estaríamos sin agua. El volumen de consumo aproximado en ese entonces era 57,710. Hoy en día sigue siendo muy, muy parecido, porque los consumos, bueno, más bien el detalle lo que le decía, o sea, el agua seguimos teniendo el mismo volumen, porque no ha habido nuevas explotaciones, por así decirlo. Se ha abogado por esa situación, decimos, bueno, ya somos más pobladores, ocupamos más agua, porque no es lo mismo que le tengas para dar a 3,000, ahora 9,000. Entonces, ¿cuál ha sido la cerrazón siempre con agua? Dice, no tengo, según había veda, no se podían explotar. Pero vas viendo que a los fraccionamientos les dan los permisos, dices, bueno, entonces, ¿cómo está la situación? Si hay opción, no hay opción, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, dices, bueno, ya no me es suficiente estos volúmenes. Miren, por ejemplo, aquí dice, manantial El Mastranto, la explotación o consumo anual por metros cúbicos, 31,536 anualmente. Lo que es el manantial El Peral, en su entonces era 57,710, pero estamos hablando de cuando el agua era constante y más diámetro. Ahorita de 3 pulgadas que vienen más o menos, están llegando aquí nada más 1 pulgada. Entonces también esa pérdida de agua que está teniendo son varios factores. Existe ¿cómo decirlo? Robo de agua, porque pues no hay otra palabra, en el camino. Como cruza propiedades privadas, pues igual tenemos ese problema ahora con también los dueños de los terrenos. En aquellos entonces se respetaban y decían, bueno, pues aquí pasa y no hay problema. Pero se fueron vendiendo ya personas diferentes de la comunidad, y ahora se tiene ese problema. Entonces, se pierde ya por la tubería, que también ya tiene ya casi 40 años. Entonces, 40 años de la tubería. Luego la que se roban. Y aparte, pues igual, todas esas situaciones que no podemos controlar de los terrenos. Entonces, se está tratando de ver la forma de poder sacar ya esa línea también de esas propiedades. ¿Cuál ha sido el detalle que nos encontramos siempre? Pues la falta del recurso. A veces tenemos nada más exclusivamente para el pago de energía eléctrica y no hay más. Entonces, ustedes administran el agua de estas 9,000 personas. ¿Cuántos pagan y cuántos no pagan? Es el detalle.
Así es, bueno, incluso aquí a sus espaldas puede ver lo que es justamente la zona territorial de Jesús del Monte. De esas 9,000, tenemos que cubrir fácil 6,000 personas, porque una parte son fraccionamientos también los contabilizan dentro de Jesús del Monte, pero eso no lo cubrimos nosotros. Ese ha sido otro de los detalles que hemos tenido. Siempre Jesús del Monte trató de priorizar, o sea, decir, bueno, tengo tanta cantidad de agua, puedo cubrir tanta cantidad de gente. Se tuvo el problema en algún momento de decir, bueno, te tengo que negar, tú que vienes de fuera, porque no te puedo surtir yo agua. Pero también contra la ley, pues ahí nos presentamos esa situación, porque o sea, no puedes negar el acceso al agua. Entonces tuvimos que hacer esa apertura, pero ahora tenemos el otro detalle, o sea, también hay que cubrir ahora la cantidad. Entonces, somos actualmente un padrón de 1,800 personas, sin hacer todavía modificaciones, porque ya algunas personas han muerto y no se han dado de baja al día. Entonces, pero andamos sobre 1,700 personas empadronadas, de las cuales regularmente no se paga más de 1,000 por año. O sea, 700 andan gozando del agua y sin aportar pues nada también a la comunidad. Así es. Entonces prácticamente o sea, todo lo que se recauda es nada más para actualizar también líneas, porque hemos tenido esos detalles ya. En el Mastranto seguido era fuga. Dijimos, ¿sabes qué? Mejor hay que cambiar ya la línea de una vez, porque reparamos hoy y mañana otra fuga, entonces pues no tiene caso. Hay que cambiar una vez toda la tubería y se cambió ya toda la tubería. Platíqueme, ¿cuál es la relación con Conagua y cuál es la relación con OAPAS? Ok, bueno, propiamente con Conagua no hay mayor relación, más que pues igual como ellos son los que otorgan la concesión, nosotros pues cumplimos o tratamos de cumplir las obligaciones en tiempo, forma. Entonces ahorita por ejemplo también lo que estamos viendo, porque hay que hacer muchas adecuaciones para estar en base a las normas. Entonces las normatividades tienes que cumplirlas, porque si no son factores para que te puedan multar o incluso en su momento hasta llegar a quitar la concesión. Entonces es lo que estamos tratando de retomar y llevarlo más legalmente posible con Conagua. Con OAPAS digo, el detalle fue justamente ese, que se rompió esa relación en algún momento, porque el detalle era que los pagos se hacían a través de OAPAS, los pagos de las concesiones de los derechos. Entonces el detalle era que OAPAS no regresaba nada en obra a Jesús del Monte, y dices, bueno, pues entonces ¿qué chiste tiene si estamos haciendo una aportación y no se está regresando nada a la comunidad? Entonces se trató de buscar la forma de que fuera directamente el trámite con Conagua, y sí, así se hizo. Y digo, en 2009 fue que se origina la asociación civil, y de ahí en adelante pues ha sido la figura que ha estado representando. Desde su valoración, ¿hay un problema de agua en Jesús del Monte? Hay un problema de agua por cantidades, yo creo que sí. Nosotros ya lo estamos viendo un poco rebasados en esa situación, calculando pues con la cantidad de gente que tenemos. Entonces, problema de agua sí. Volvemos a lo mismo, lo que nos trae también incluso hoy el tema del tejocote. El tejocote también está incluido entre las fuentes. El detalle aquí es que dicen, no, pues es que ese está allá afuera, no afecta. Pero o sea, sabemos que desgraciadamente para el ecosistema incluso, o sea, ya que se cambie un caudal, ya te va a afectar, porque si al rato era donde se concentraba el agua, pues esa agua ya te va a hacer falta a ti al rato. Entonces ese es el detalle que tenemos, que desmedidamente se están dando los permisos para ir explotando alrededor, y entonces al rato ¿de dónde vamos a tener nosotros agua? Te digo, incluso el mismo peral, o sea, el peral ya es menos el líquido que se tiene, cuando antes pues igual no tenías el problema porque llegaba los 3 pulgadas sin bronca. A ver, entonces, vamos al caso del tejocote. ¿Cuál es su valoración? Porque pues ahí estaba el manantial y fue encerrado, primero en ese punto. Así es. ¿Está permitido? ¿Cuál es la valoración desde Freáticos? Ajá, mira, ahí ya lo estamos checando legalmente, porque incluso es importante siempre levantar la voz en los medios. Digo, no por nada es llamado también un quinto poder. Entonces esto ya lo veníamos también viendo nosotros, la necesidad de hacer ya ese grito, porque sí, digo, quizás lo tomamos a la ligera, pero es un tema que deberíamos de tener puntualmente en día.
porque el agua pues es importante para todas las actividades. Entonces ya se está viendo también por la vía legal, porque sí, en efecto, o sea, dice el personaje de Conagua que no, dice no tenemos conocimiento. Nosotros incluso en nuestra acta constitutiva lo incluimos también, porque o sea, siempre ha sido reconocido que el tejocote pues, es parte de Jesús del Monte. Entonces que ellos digan no tenemos ni siquiera registro, pues ahí sí andamos mal, porque entonces pueden dar a diestra y siniestra. Ver, incluso aquí lo vemos: el peral, el ojo de agua, a la guasarca, la zarcita, el pozo profundo, tejocote, ojo de agua, ojo de agüita, el fresno. Entonces todas esas zonas son las que primordialmente pues deberíamos de buscar ese rescate y resguardo. Incluso ya hemos también hecho gestiones aquí con el jefe de tenencia donde se dé esa certeza pues de que se van a proteger esos mantos, porque te digo, o sea, ahorita lo tomamos a la ligera, bueno, decimos no hay afectación, pero claro que lo hay. O sea, con el tiempo simplemente cómo se han cambiado los caudales. Yo, por ejemplo, lo veo, no sé, igual si ubicas por ahí en la Universidad Valladolid, una represa que tienen. Yo me guío con esa, digo, o sea, conforme anda el nivel ahí, más o menos dices cómo anda también alrededor. Y pues está seco, y ya que, o sea, todavía falta mayo, junio, que son meses de calor. Y entonces, bueno, pues cómo no va a haber una crisis de agua, claro que lo hay. ¿Para dónde está yendo esa agua también? Porque ese era un caudal que ahí se llenaba seguido. Hoy en día ya no hay. Entonces, ¿están desviando esa agua o a dónde se está yendo? Entonces, en el caso del tejocote, ¿ustedes van a presentar una denuncia? Ya se está trabajando en una denuncia. ¿En qué términos y hacia quién? En este caso sería con Conagua, justamente para que ponga ojo en esa situación, porque o sea, no puede estar desconociendo si ya hay una concesión también. Entonces, te digo, aunque quizás puedan decir que no se explota para el consumo, pero bueno, una cosa es eso y otra que tenga o no importancia en cuanto al agua de Jesús del Monte. Digamos, esas corrientes de agua son las que luego se filtran al suelo y de ahí, ya sabes, todo el ciclo. Entonces, el detalle es eso, o sea, hay que resguardar todas esas zonas, porque hoy desvían o hoy acaparan esa agua y entonces enseguida pues ya el ciclo ya no se cumple, porque ya están rompiéndolo. Entonces hay que buscar que se siga cumpliendo ese ciclo. Eso con respecto al manantial de Tejocote. Se encerró, ahora es parte de un fraccionamiento y ya no sabremos si va a haber ahí como una conexión con el fraccionador, con el manantial. No sabemos si va a ser explotado. Sí, en algún momento, así es. En esos términos va la demanda. Así es. ¿Cuándo la presentarían, don Adrián? Estamos a espera de lo que diga la abogada, pero esperamos ya la próxima semana estar teniéndola ya presentada. Ahora, en ese mismo fraccionamiento, pues ya hay maquinaria. Una maquinaria que pertenece o que fue contratada por parte del fraccionador sin tener una concesión. Así es. Según Conagua, no hay todavía una concesión. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿O cuál es su valoración ahí? Mire, bueno, extraoficialmente sabemos que se han hecho ya estudios miles, porque esto ya viene desde hace años. Se venía presentando también eso de la represa, de hacer una represa en la zona, que porque eran muchas las lluvias en aquellos ayeres, porque hoy ya la verdad son muy escasas las lluvias. Entonces volvemos a lo mismo, todo ese ciclo que ya no se ha respetado. Entonces los caudales, incluso el río que bajaba, siempre bajaba con una muy buena corriente y buena agua. Hoy en día ya es puro escurridero de la planta tratadora que está ahí también de adorno, porque pues esa ya también no cumple mayor función. Entonces, sí se nos hace extraña la postura no recuerdo el nombre de la persona esta. ¿De Conagua? Dice él que desconoce que hay algún registro de concesión. Y luego argumentan que porque los equipos de cómputo, que porque fueron vulnerados o no sé qué situación. Entonces, es lo que digo, entonces, ¿cómo autorizan una situación o cómo dejan que siga cuando no tienen un precedente o no tienen ya un documento que avale esa situación? Deberías decir, bueno, hasta que esté tu documento, pues ahora puedes hacer tus trabajos. Pero digo, ellos dicen o argumentan que son trabajos de exploración.
Pero pues es lo chistoso, entonces cómo exploras algo que ya según tú hasta vas a dar una concesión. Es ilógico, ¿no? Pero bueno, le digo, desgraciadamente sabemos que sí ya han hecho varios levantamientos por ese mismo tema que se tenía en la represa, pues ya saben más o menos según ellos dónde hay agua, dónde pueden captar, dónde toda esa situación. Entonces hace rato que preguntaba, ¿corre riesgo el agua de Jesús del Monte? Sí, corre, y no solo de Jesús del Monte, de Morelia en general, porque desgraciadamente pues somos solo una parte de la cadena. Entonces hemos aguantado mucho, porque le digo, sí, se han aguantado incluso pleitos legales por esas situaciones también. Hubo compañeros que sí, nosotros apenas vamos a entrar en esas situaciones también, pero ha habido compañeros que ya la vieron, dijo, no vieron lo duro sino lo tupido, porque justamente, o sea, hasta amenazas de muerte también por lo mismo, por andar haciendo esta defensa del agua. Entonces se ha aguantado y se ha resistido lo más que se ha podido, pero seguimos en pie de lucha. Para dejarlo claro y se lo pregunto tan claro, ¿están entonces ustedes en contra de los trabajos que se están realizando en torno al manantial y esta pues ya exploración, como le llaman? ¿Están en contra ustedes de eso? Sí, así es. Sí, le digo igual, porque aunque no es una agua que se da propiamente para el consumo humano, pero sí es importante por ese ámbito del ciclo pues que se presenta en la naturaleza. Entonces, en cuanto lo modificamos, pues sabremos que va a tener repercusiones esa situación. Ahora, una de las cosas singulares que dice el ingeniero de Conagua es que la concesión fue pedida por el organismo de agua potable de Loapas. ¿Esto es legal según pues sus propias concesiones y lo que ustedes administran? No, es lo que le comentaba, o sea, si ya está inserto en una concesión, creo que es hasta ilegal esa situación, o sea, entonces, pues ellos o no se informaron bien, o qué está pasando, porque pues igual, o sea, no puedes ya permitir una nueva concesión donde ya exista un registro. Entonces es una cuestión ilegal. Por eso le digo, todo eso ya se está viendo con la licenciada para ver en qué términos va esa demanda justamente. ¿Qué se viene, don Adrián? Porque el gobierno de Michoacán y pues el gobierno también del presidente municipal van a crecer la ciudad. Están pensando crecer 5 veces la ciudad, es decir, esto ya no sería una tenencia, sino estaríamos llenos de fraccionamientos acá. Sí. ¿Qué están ustedes pensando? ¿Cuál va a ser su ruta de defensa, además de la legal? ¿Van a comenzar a movilizarse? ¿Qué están pensando ustedes? Por el momento, le digo, lo legal lo estamos ya tratando, pero sí, como lo comentaba también hace rato, igual ya es importante ir dando ese grito, porque ya tenemos aquí el antecedente de Villas del Pedregal. Villas del Pedregal tenía según pozos para años, ya hoy ya no, ya los secaron. Entonces se nos va a presentar ese mismo detalle aquí, siendo la fuente de abastecimiento. Entonces Morelia va a empezar a sufrir también de esa situación, fraccionamiento por aquí, fraccionamiento por allá. Incluso tenemos ese otro detalle, o sea, sabemos que uno de los requisitos para un fraccionamiento es que el fraccionamiento diga su fuente de abastecimiento de agua. Lo chistoso es que cómo les van otorgando si no tienen una factibilidad de algún organismo, o quién está otorgando esas factibilidades. Tenemos aquí este detalle justamente, mire, ya con los personajes del APAS. APAS es un brazo de Loapas, que es la administradora del agua en Santa María. Entonces es lo que le decimos, o sea, porque también aquí se han metido ya en varias redes. Ellos otorgan tomas aquí cuando no es su jurisdicción. Entonces es lo que le decimos a APAS, o sea, ¿cuántas tomas tienes? Si también han dado factibilidades para los desarrollos inmobiliarios, porque nosotros no otorgamos ninguna. Entonces, si ellos lo están haciendo, también es una cuestión ilegal, porque no es su jurisdicción para empezar, y dos, ¿por qué OAPAS está admitiendo esa situación? En Morelia no hay más opción que una de dos: o tomas la figura de asociación civil o te haces junta local. Es una junta local propiamente el APAS. Entonces, pero ese es el detalle, o sea, viene a dar factibilidades en una zona que no tiene competencia él, al menos jurisdiccionalmente. Entonces,
cómo con agua y cómo APAS le permiten estar dando esas factibilidades. No deberían de permitirlo. Y en todo caso, o sea, nos deberían de hacer saber de esa situación también. ¿Por qué? Por lo mismo, que es una situación que nos va a mermar a nosotros aquí. ¿Por qué? Porque están jalando el agua ya. Entonces, si ellos se la llevan al rato, nosotros, ¿qué agua vamos a tener para dar? Por último, don Armoni, le agradezco muchísimo la entrevista. Desde su valoración, ¿se está creando un negocio para dotar agua a los nuevos fraccionamientos? ¿O qué pasa? ¿Cuál es realmente la movida? Así lo vemos, que como le decía desde el inicio, pareciera que es al mejor postor. Olvidándose de la cuestión humana, porque a fin de cuentas pareciera que no les importa si va a haber para el consumo del resto de los pobladores. Como que dicen, mientras haya para los fraccionamientos, a mí no me interesa lo demás. En el mismo APA se sufre esa situación. Las colonias, por así decirlo, las más precarias, sufren de abasto de agua, y entonces como que los fraccionamientos que están por este lado sí tienen agua. Ocurre lo mismo, o sea, nos estamos presentando a ese riesgo de que tal vez al rato digan, bueno, pues entonces ya no llegó agua a Jesús del Monte y pues hay que sufran. Pero los fraccionamientos sí van a tener. Entonces dices, ¿cómo? Ahorita, ¿cuánto porcentaje de la población no tendría agua en Jesús del Monte? Actualmente casi se cubre el 100%. El detalle es ese, más bien la cantidad, porque sí luego sufrimos pues por la cantidad de agua. Hace, 10 años eran hasta 3 días por semana. Luego se fue bajando, 2 días, hoy es un día por semana. Ha sido por esa situación y porque también, digo, siempre hemos tratado de todos modos de tener ese cuidado del agua. Porque pasaba que cuando te tocaba 3 días, pues a veces la tiraban o la desperdiciaban. Entonces por eso se fue también coartando esa cantidad de días. Y hoy en día, pues más bien porque el recurso económico, mientras más se trabajan las bombas, pues más caro salen. Claro. Entonces ese es el detalle. Hoy en día ha sido más bien por la cuestión económica, que no se tiene el recurso para estar también satisfaciendo más gente.